Se cree la gran cosa. De vuelta en el verano de 2008, mi amigo Jackson y yo teníamos 10 años. Mientras nuestros padres se preocupaban por una inminente recesión, nosotros estábamos ocupados con el hype de la nueva película de Batman. Faltaban un par de semanas para otro año escolar, y estábamos aprovechando al máximo el tiempo. Pasábamos la mayor parte de nuestros días al aire libre. Se sentía mejor que quedarnos adentro, aguantando el interminable zumbido de los debates políticos o escuchando a nuestros padres quejarse sobre cómo llegar a fin de mes. Tanto Jackson como yo teníamos una Nintendo DS, y jugábamos con ellas religiosamente. Podías encontrarnos escondidos en cualquier rincón del centro de Illop, intercambiando Pokémon y entregando latas de níquel por bocadillos baratos de la gasolinera. Creo que aprendí la importancia de lavarme las manos solo por intentar jugar juegos con los dedos pegajosos de granizado. Era un buen momento. A veces íbamos al río a asustar a las chicas exploradoras antes de que llegaran a su campamento. Nos escondíamos en los arbustos y hacíamos como si fuéramos animales salvajes. Estábamos regresando de una visita al campamento. No había scouts allí, así que solo vagamos y revisamos el equipo que dejaron atrás. Ya habíamos revisado el cobertizo de herramientas, pero no había nada divertido con que jugar. En cambio, nos maravillamos con un pasador de cabello que encontramos. Esa pequeña cosa rosa de plástico con un girasol azul. Apuesto a que esto es de Melodie, murmuró Jackson. Creo que hay un cabello rubio en él. No, su cabello está demasiado corto. Probablemente es de Lynn. No, el de Lynn está rizado. Este es liso. ¿Quieres apostar? Pensó un momento y me ofreció su mano. Si es de Melodie, ya no puedes usar tu Luxray. Si es de Lynn, no puedo usar mi Garchomp. Nos estrechamos la mano. Probablemente nos olvidaríamos de todo esto en un par de días, pero nos dio algo que hacer. Y además, ese Garchomp me había estado pateando el trasero todo el verano. Seguimos el río, haciéndonos camino de regreso a la ciudad. Estábamos a medio camino cuando escuchamos algo adelante. Había un ruido brillante y agudo, como de cachorros. Mirando río abajo, pudimos ver lo que parecía ser 6 coyotes cruzando el arroyo más adelante. Uno más grande, 5 pequeños. El más grande estaba caminando nerviosamente, dando pasos hacia atrás y hacia adelante, llorando y aullando a uno de los más pequeños. Todos habían cruzado el río, excepto uno. Uno de ellos estaba sentado en una piedra, mirando al frente. No estaba nervioso, ni llorando, ni nada. Simplemente, estaba allí. Jackson me señaló y levantó su dedo, pidiéndome que guardara silencio. Asentí. Nos acercamos un poco más y, a pesar de nuestras mejores intenciones, los espantamos. El coyote más grande se fue a toda prisa con todos los pequeños siguiéndolo hacia la maleza. Pero uno de ellos se quedó atrás, y no parecía importarles. ¿Crees que está enfermo? Susurré. Quizás esté muerto. No se está moviendo. No, mira. Está parpadeando. Sí, estaba parpadeando. Estaba allí, mirando al frente. Casi parecía cansado, como si no tuviera una preocupación en el mundo. Esperamos un par de minutos para ver si la madre regresaba, pero nunca lo hizo. Tenía curiosidad. Nos acercamos lo suficiente como para que pudiéramos pincharlo con un palo, si quisiéramos. Pero no lo hicimos. Era un cachorro de coyote, mirándonos fijamente, y no se estaba moviendo. Pero parecía estar bien. Ojos brillantes, respiración constante, piel sana. Me miró con sus ojos amarillos, como si estuviera tratando de entender qué tipo de perro extraño se suponía que debía ser. Entonces, se puso de pie. Se equilibró sobre sus patas traseras. Jesús, eso es adorable. Jackson sonrió. ¿Por qué se está poniendo de pie? ¿A quién le importa? Es adorable. Pero no hacen eso. No se ponen de pie. Jackson asintió, pero no podía dejar de sonreír. Quizás cree que es gente. Tomó el pasador rosa con el girasol azul y se quitó los zapatos. Paso a paso, se metió en el río. Extendió su mano con cuidado y le colocó el pasador en la oreja levantada del coyote. Mira, sonrió Jackson. Es la chica más bonita del mundo. Eso hizo reaccionar al coyote. Ella jadeó con ansias y se agachó sobre sus patas, girando en círculos y haciendo ruiditos hacia nosotros. Pasamos todo el día con ese cachorro.
Al principio estábamos buscando a su madre, pero nos dimos cuenta de que no iba a regresar. Eso y que esta pequeña estaba siguiéndonos. Le conseguimos algunos bocadillos, le hablamos, tratamos de enseñarle trucos, todo eso. Ni Jackson ni yo teníamos mascotas propias, así que esto era como encontrar un perro gratis. Ambos sabíamos que no había forma de que pudiéramos llevarlo a casa. No solo no era un perro, sino que nuestros padres estaban en una mala situación. No lo sabía en ese momento, pero mi mamá había perdido su trabajo y estaban contemplando mudarse. Los padres de Jackson estaban tratando de averiguar cómo mantener abierta su ferretería. No se podía traer un perro a ese tipo de entorno. Nos conformamos con lo siguiente mejor. Tomamos todos los bocadillos que habíamos guardado y se los dimos. Pensamos en conseguirle comida para perros, pero parecía disfrutar mucho más de la comida para personas. Nos siguió todo el día, a veces levantándose sobre sus patas traseras, como si intentara copiarnos. Era tan gracioso verla intentar equilibrarse y ver esa colita moverse mientras tropezaba con sus patas. A veces, mientras caminábamos, podíamos escuchar un pequeño ladrido cuando tropezaba con algo. Jackson decidió facilitarle las cosas y cargarla, parecía gustarle eso. Era lo suficientemente pequeña como para dormir en el bolsillo de su sudadera. Encontramos un lugar para ella detrás de un contenedor de basura afuera de la tienda de artículos deportivos abandonada. Metimos la sudadera de Jackson en mi mochila, haciendo un pequeño nido. Antes de irnos por el día, me agaché y susurré. Regresaremos a primera hora de la mañana, ¿vale? El coyote me ladró y movió la cabeza. Lo sé, pero regresaremos enseguida, ladró otra vez. Me detuve, mirando esos ojos amarillos. El coyote no hizo nada. Miré un poco más de cerca, hablando en un tono más bajo. ¿Me entiendes? El coyote inclinó la cabeza. No respondió, pero movió su cabeza y movió su cola. Ya fuera que me entendiera o no, estaba claro que disfrutaba nuestra compañía. Jackson se despidió y le rascó detrás de la oreja. ¿Quién es la chica más bonita? Susurró. Eres tú. Sí, eres tú. El coyote casi bailó alrededor de la mochila mientras saltaba y rodaba, haciendo pequeños ruidos de cachorro. Durante los siguientes días, ese cachorro de coyote fue nuestro mundo. La llevamos a todas partes, y no necesitábamos una correa ni nada. Nos seguía por todas partes, compartía nuestros bocadillos y se acurrucaba junto a nosotros mientras jugábamos nuestros juegos y hablábamos del verano. Jackson quería llamarla Megan, como en Megan Fox, pero yo lo veto. Terminamos llamándola Jessica. Me gustaba un poco Jessica Biel en ese entonces, así que si nuestro cachorro iba a llevar el nombre de la chica más bonita que conocía, bueno, eso era. También funcionaba para Jackson. Tenía un interés por Jessica Alba. Así que, Jessica era la pequeña Jessie Pup. Nos olvidamos completamente del pasador y de nuestra apuesta, pero Jessie Pup aún lo tenía colgando de su oreja. No hacía el más mínimo intento de quitarlo. Era realmente una pequeña lama. Se mordisqueaba las uñas hasta que quedaran bien, y se ponía muy amargada y sombría cada vez que le alisabas el pelaje de la manera equivocada. Era una primadona, y la consentimos mucho. Dicen que los perros y los coyotes son más inteligentes de lo que les damos crédito, así que no sabía qué pensar de ella. Jessie hacía muchas cosas que no esperaba que un animal pudiera hacer. Aprendió trucos casi de inmediato, como girar o sentarse. Es como si entendiera la palabra en lugar de la acción en sí. Incluso intentamos enseñarle a hablar. Jackson estaba apoyado contra una cerca de cadena, sosteniendo un trozo de carne seca para ella. Vamos. Dijo. Habla. Jessie se levantó sobre sus patas traseras y miró hacia la carne seca. Estaba babeando y mostrando todos sus dientes, algo que hacía cada vez que veía un delicioso bocadillo. Luego volvió su atención directamente hacia Jackson. Su lengua se retrajo en su boca mientras sus patas bajaban. Sus piernas ya no temblaban cuando se ponía de pie. Se estaba volviendo buena en eso. Realmente buena. Cuando finalmente hizo un ruido, era menos un ladrido y más como una tos seca. Al principio pensé que se estaba ahogando con algo, pero Jackson aún sostenía el bocadillo. En su lugar, repitió el sonido un par de veces hasta que comenzó a sonar menos como una tos y más como un gemido. ¿Escuchaste eso? Dijo Jackson.
Solo está tosiendo. No, no. Escúchame, agaché para ponerme a su altura. Jessie Pup se volvió hacia mí, su cuerpo nunca tambaleándose a pesar de estar equilibrada sobre sus patas traseras. Me miró con esos grandes ojos amarillos. Vamos, Jessie, le dije. Habla, abrió su boca y giró un poco, como si alineara su garganta en el ángulo correcto. Luego dejó escapar un suspiro en un resoplido, como si se aclarara la garganta. Y te juro por Dios, sonó como ola. Jackson estaba emocionado por este desarrollo. Intentaría que dijera todo tipo de cosas, como nuestros nombres o el nombre de la ciudad, o el nombre de las calles. La mitad del tiempo, podía hacerlo bastante bien. Podías escuchar un poco de lo que decía si realmente ponías atención, pero a un observador al azar solo le sonaría como flema y quejas. Pero para dos niños de 10 años, era mágico. Jessie la cachorra mágica. Le conseguimos un mejor lugar para dormir. Apilamos una bolsa de gimnasio vieja y rehacemos una tapa de llanta en un plato de agua. Nos aseguramos de que estuviera cómoda, y Jackson le robó una almohada decorativa del sofá de su sala. Era dura y bordada, pero a Jessie le encantaba. Siempre estaba en su mejor momento cada vez que la tratábamos como a una más del grupo, en lugar de como una mascota. Pero nada la hacía más feliz que escuchar a Jackson llamarla la chica más bonita del mundo. Esa era, con mucho, su cosa favorita. Notamos en los días siguientes que Jessie se estaba volviendo un poco demasiado aventurera. Se alejaba de su nido e incluso casi se metía en el tráfico, así que tuvimos que hacer algo para mantenerla a salvo. Estaba creciendo rápido, y con su nuevo nido de bolsa de gimnasio, podíamos moverla cada vez que había demasiado ruido o tráfico. Terminamos regresando al campamento de las Girl Scouts, ya que se habían ido por el verano. Había un cobertizo de herramientas con un panel de madera roto por el que podías gatear, así que podíamos hacer que fuese como la casita de Jessie. Nos las ingeniamos para sacar sobras de nuestras casas. Jackson tenía este truco en el que decía que amaba tanto la comida de su mamá que le gustaría llevarme algo. Siempre funcionaba. Yo hacía lo mismo con mi mamá. Hacíamos esto de vez en cuando para poder llevarle a Jessie una porción extra. Jessie hacía esto en el que se lanzaba con su pata a la comida y la recogía, como si estuviera tratando de usar sus patas para comer. Parecía frustrada cuando no se doblaban como nuestras manos. Ladraba y aullaba hasta que Jackson le daba de comer con cuchara. A ella le encantaba eso. Pero creo que Jackson estaba un poco demasiado cerca de ella para darse cuenta de que algo no iba bien. No vio cómo lo miraba cuando él le daba la espalda. No vio la confianza que mostró cuando se puso recta sobre sus patas traseras, o cuando se peinó el pelaje de la cabeza. Dejó de parecer un truco, y comenzó a verse sorprendentemente natural. Menos como un coyote, y más como una persona pequeña en un disfraz muy extraño. Un día, cuando fuimos a verla, Jessie estaba enferma. Su pelaje estaba enredado y se le caía a puñados. Seguía durmiendo y su lengua colgaba del costado de su boca. Jackson estaba angustiado, sosteniéndola cerca y acariciándole las orejas. Ella se despertaba en ráfagas cortas, metiendo su fría nariz en la cavidad detrás de su oreja. Él se quedaba con ella todo el día, solo para asegurarse de que mejorara. Yo no estaba tan seguro de que estuviera mejorando. Amaba a esa cachorra, pero había algo extraño en ella desde el principio. Quizás había estado enferma todo el tiempo. Debió haber una razón para que la dejaran atrás. Mientras me alejaba para conseguir algo de snacks, decidí parar en el río donde la encontramos. Ese lugar a lo largo del río es un poco inquietante. Es el único lugar donde los pájaros están en silencio y las libélulas se mantienen alejadas. Puedes ver hormigas caminando en círculos. Si miras en el agua, puedes ver piedras de río alineadas en patrones repetidos. Algo había pasado allí, pero no había nada realmente que destacara. No había nada enfermo, muerto, o en descomposición. No sabía qué pensar al respecto. No tenía ni idea. No una sola. Pero no importaba cuánto snacks le diéramos a esa cachorra, o cuánto la consoláramos, Jessie simplemente no mejoró. Desarrolló una inflamación en su estómago, y pronto la mayor parte de su pelaje a lo largo de la cola había desaparecido. Y un día cuando fuimos a verla, ya no estaba. No pudimos encontrarla. Intentamos seguir adelante, pero Jackson lo llevaba muy mal.
Realmente quería un perro. Lo había querido durante años. Si no hubiera sido por la alergia de su hermana, probablemente ya tendría uno. Intentamos aprovechar el verano sin ella. Después de aproximadamente una semana, hubo una mañana cuando mi mamá me llamó. Usó mi nombre completo, así que supe que era algo serio. Apenas había salido de la ducha cuando la encontré en mi habitación, sentada al borde de mi cama. Tenía una expresión severa en su rostro, como si ya me estuviera regañando sin decir una palabra. ¿Te importaría decirme qué has estado haciendo? Preguntó. ¿A qué te refieres? Quiero decir este desastre, dijo, tocando la cama. No me digas que no lo sabes, haré mi cama, caramba, no. No hagas eso. No lo ignores, movió su dedo frente a mí, suspiró y apuntó con una linterna debajo de mi cama. Se me detuvo el corazón. La parte inferior de mi cama estaba cubierta de bolsas de snacks vacías, migajas y pelo. Mucho pelo. A montones. Y al final de ello, podía ver mi mochila arrugada, la que habíamos usado como el primer nido de Jessie. ¿Trajiste un animal muerto a esta casa? Preguntó mamá. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que incluso? No, eso, no fui yo, mamá. Eso no es mío, lo siento, se encogió de hombros mamá. Olvidé que esta no es tu habitación, y que este no es tu espacio para cuidar. Siento mucho, olvidé que solo pasas por aquí de vez en cuando. Rodó los ojos y me pasó la linterna. Quiero que lo limpies antes de que te vayas, y necesito una explicación. Hice lo mejor que pude para limpiarlo. Algunos de los pelos quedaron atascados en la alfombra, como si algo pesado hubiera dormido allí. Jessie había estado desaparecida durante días. Había estado allí, en mi habitación, todo este tiempo. ¿Cómo narices había entrado sin que nadie se diera cuenta? No teníamos una puerta para perros ni nada de eso. Y más que eso, ¿dónde estaba ahora? Revisé toda mi habitación. Mi mamá lo confundió con una limpieza profunda, pero yo estaba buscando pistas. Había huellas de patas en mi armario. Tierra en los bordes de la puerta de mi habitación. Podía decir que algo había estado allí, pero no podía saber qué había estado haciendo. Tenía que haber sido Jessie. Simplemente tenía que serlo. ¿Pero cómo? Para cuando terminé de limpiar, era mediados de la tarde. Mi mamá me dio un descanso y me dejó salir a jugar con Jackson. Corrí a su casa tan rápido como pude, llevando la mochila. Antes de que llegara a su casa, lo vi bajando por la otra calle, corriendo hacia mí a mitad de camino. No habíamos planeado esto. Simplemente sucedió. Se dio cuenta de mi mochila, pero lo detuve antes de que pudiera preguntar. Ha estado en mi habitación, le dije. Hay pelo debajo de la cama, lo sé, asintió. La vi anoche, se veía un poco pálido, tal vez por la carrera. Se acariciaba el brazo y miraba alrededor, como si esperara ver algo. Se veía realmente enferma, murmuró. ¿Realmente enferma? ¿Cómo qué tipo de enferma? Negó con la cabeza y miró hacia abajo, bajando la voz. No le quedaba ningún pelo, murmuró. Y su cara estaba toda rara, ¿cómo? No respondió. Siguió mirando al suelo y abrazándose más fuerte. ¿Rara cómo, Jackson? Repetí. Pero no pude obtener una respuesta clara. Decidimos que necesitábamos ayuda. Hilltop está en el lado este del río, así que hay muchos rancheros por allí. Dado que hay rancheros, hay veterinarios. Había un veterinario llamado Mario que trabajaba en el centro. Él principalmente atendía ganado y el ocasional perro pastor, pero era buena persona. Tenía 2 hijos propios y siempre aparecía en el día de carrera profesional. Cuando llegamos a la oficina de Mario, él pudo notar que algo no estaba bien. Durante todo el año estaba acostumbrado a ver rancheros de mediana edad con gorras de béisbol que entraban a quejarse de una vaca, pero ahora había 2 chicos callados parados afuera de su recepción. No es de extrañar que viniera a vernos de inmediato. Jackson se echó a llorar cuando trató de explicar, así que hice todo lo posible por darle a Mario la historia completa. Le conté sobre cómo habíamos encontrado un cachorro de coyote y cómo lo habíamos cuidado cuando su madre lo abandonó. Jackson me interrumpió. No es solo un cachorro. Gritó. Se llama Jessie. Me corregí mientras Mario lo sentaba. Le expliqué cómo Jessie era inteligente y divertida y linda, y cómo le habíamos dado bocadillos y un lugar para dormir.
Pero cuando comencé a contarle sobre cómo se estaba enfermando, vi que algo cambió en su actitud. En ese momento pensé que solo estaba preocupado por nuestro cachorro de coyote, pero al mirar hacia atrás, debió haber pensado que estaba padeciendo algo grave. Algo como sarna o rabia. Así que perdió todo su pelaje, dijo Mario. Perdió su pelaje, y está en algún lugar cerca de tu casa eso, o en su cobertizo, sollozó Jackson. Le hicimos un nido cerca de los campamentos y tú crees que ahora está allí. Ahí, o en casa de Jackson, le dije. La vio allí anoche. Mario se volvió hacia Jackson, dándole una palmada reconfortante en el hombro. ¿Estás seguro de que era ella? Preguntó. Hay muchos coyotes por aquí, estoy seguro, murmuró Jackson. Reconocí su voz. Mario no entendía lo que decía, pero podía notar que estaba nervioso. Estaba a punto de decir algo, pero no logró encontrar las palabras correctas. En su lugar, se excusó y se apresuró a llamar por teléfono. Voy a necesitar un poco de ayuda, admitió Mario. Esto no es realmente mi especialidad. Mientras Jackson y yo queríamos algo de medicina para ayudar a nuestra amiga, Mario tenía algo diferente en mente. Para él, sonaba como si un animal enfermo estuviera desarrollando una obsesión poco saludable con dos niños locales. Sí, teníamos buenas intenciones, pero tenía miedo por nuestra seguridad. Le preguntamos qué tipo de medicina podía conseguirle, pero no respondió. En su lugar, pidió un par de favores a algunos de los lugareños. También llamó a nuestros padres. Mi mamá y la mamá de Jackson llegaron al mismo tiempo. Para cuando llegaron, pude ver 3 camionetas llegando al estacionamiento. 2 de los hombres llevaban rifles de caza. Jackson estaba desesperado, tratando de hacer que lo escucharan. No sabía qué pensar. No podía sacarme de la cabeza lo que Jackson había dicho. ¿Cómo había sido su cara? ¿Qué pasó? Estuvimos atrapados en esa oficina durante un par de horas. La mamá de Jackson tuvo que irse a ayudar con su tienda, pero mi mamá no tenía a dónde ir. Nos sentamos mirando una televisión vieja en la recepción mientras Mario se iba con el equipo de caza. Nos quedamos allí durante más de 2 horas hasta que mi mamá también recibió una llamada. Tenía que ver a un banquero sobre algo, y mi papá la estaba esperando con su firma. No tuvo más remedio que dejarme en casa y hacernos prometer que nos saldríamos. Directo a tu habitación, cierra la puerta, no abras a nadie, dijo. Si alguno de ustedes sale de esa habitación, les echaré sus videojuegos en el triturador de basura. No había punto en discutir. Mantuve la boca cerrada mientras Jackson y yo éramos llevados de regreso a mi lugar y metidos en mi habitación. Mi mamá cerró la puerta y salió corriendo con el teléfono pegado a su oído. Solos, simplemente nos quedamos allí un rato. No era culpa de nadie, realmente. Jackson notó la pila de pelo en el bote de basura. No parecía tan sorprendido. Creo que no la van a encontrar, susurró mientras hojeaba un cómic. ¿Por qué no? Porque están buscando coyotes, continuó. Ella ya no se parece a un coyote como se ve entonces. Negó con la cabeza. Como, rara para la noche, un montón de camionetas se detuvo frente a nuestra casa. Algunas personas estaban vitoreando y gritándole. Podíamos ver que habían matado varios coyotes y los habían tendido en el respaldo de una camioneta. Podía verlo desde el borde de mi ventana, si te inclinabas un poco. Todos parecían relajados al respecto, vitoreando y sonriendo entre ellos. Uno de los hombres mayores estaba recibiendo toda clase de atención, claramente mostrando que era el que más había matado. ¿Crees que la atraparon? Pregunté. No está ahí, dijo Jackson. ¿Puedo decirlo? ¿Deberíamos decir algo? ¿Quieres decir algo? No sabía. Quería que Jessie estuviera sana de nuevo, pero no iban a ayudarla, eso era seguro. Pero si realmente estaba enferma, ¿qué podíamos hacer? Jackson terminó quedándose a dormir. Cenamos hot dogs y papas fritas, y pudimos quedarnos despiertos el tiempo que quisiéramos jugando en la computadora. Todo estaba bien, pero nuestros corazones no estaban en ello. Estábamos asustados. Si les decíamos sobre Jessie, irían a matarla. Y si no decíamos nada, seguiría afuera por Dios sabe cuánto. Así que mantuvimos la boca cerrada y jugamos nuestros juegos esperando que una respuesta apareciera. A medida que el reloj pasaba de medianoche, decidimos que era hora de descansar. Cuando regresé de cepillarme los dientes, Jackson ya estaba en su saco de dormir en el suelo.
Me acosté en mi cama y guardé un par de cómics. Mientras decía mis oraciones y cerraba los ojos, escuché un ruido. Mirando hacia arriba, vi a Jackson sentado, mirando por la ventana. Sin decir una palabra, miré de la misma manera y escuché. ¿Escuchaste eso?, susurró. Escuché algo, pero no podía identificarlo. No era un coyote, eso era seguro. No era una persona tampoco. No un pájaro. ¿Qué es eso?, pregunté. Está hablando. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana, asomándome a un ángulo empinado. Había alguien parado en el jardín. Alguien de nuestro tamaño, con cabello largo y castaño. «¿Hay alguien allí?», exclamé. «¿Tiene una cara rara?». Miré de nuevo a Jackson, luego hacia la ventana. Ya no estaban allí. Había arañazos en la puerta principal, como si un perro estuviera intentando entrar. Me agaché junto a Jackson y nos sentamos hombro con hombro, armados solo con una linterna. Intentamos escuchar, pero era difícil oír algo sobre nuestras respiraciones entrecortadas. Otro rasguño en la puerta principal, luego algo corriendo por el camino de grava en el lado oeste de la casa. Algo crujía al caer sobre la celosía en el jardín. Luego nada por un tiempo. El viento iba aumentando, así que se hacía más difícil distinguir los ruidos. ¿Era un golpe de una rama, o alguien subiendo las escaleras? Jackson no tomó riesgos. Levantó una silla y barricó la puerta, por si acaso. Luego, miró hacia arriba. ¿Ustedes tienen un ático?, preguntó. Sí, dije. Pero ya hemos revisado allí. No hay nadie, pero puedes entrar así. Lo pensé y mordí mi labio. Negué con la cabeza. No, a menos que subas al techo, o saltes unos 10 pies desde el árbol más alto del jardín. Los ojos de Jackson se abrieron como platos. ¿Qué pasaría si ella puede hacer eso?, preguntó. ¿Qué? Dije, ¿qué pasaría si ella puede hacer eso? ¿Puede entrar? Escuchamos atentamente y contuvimos la respiración. Había demasiados sonidos. Jackson se escondió bajo la cama mientras yo movía la silla de la puerta. Golpeó contra el borde del escritorio, enviándome un escalofrío por todo el cuerpo. Se sintió como si me hubieran disparado con un sonido. De repente, escuché algo desde arriba. Algo rítmico. Pasos. Quizás así fue como entró. Podría haber un hacha hacia el ático en mi armario. No iba a investigar. Jackson estaba a salvo debajo de la cama, y tenía que conseguir a mis padres. Me apresuré por el pasillo y corrí hasta su habitación. Toqué y traté de abrir la puerta, pero la habían cerrado con llave. Un par de segundos después, mi mamá abrió, con el pelo desordenado. Papá estaba durmiendo profundamente. Creo que hay alguien en el ático, susurré. ¿Qué? ¿Quién? El coyote. Pude ver su cara relajarse mientras sus ojos rodaban en un arco cansado. Luego un golpe. Ambos miramos hacia arriba. Era una trampilla que se abría. Mamá despertó a papá, y él tomó un bate de béisbol de su guardarropa. Tomó la delantera con mamá justo detrás de él. Papá entró en mi habitación con el bate listo para golpear, pero no había nadie allí. Se metió a revisar el armario. Estaba abierto, y la trampilla en el techo también. Mamá miró por la ventana. Entonces escuché un quejido. «Jackson», susurré. «Ella está aquí abajo». Todos miramos hacia la cama, mirando hacia abajo. «Ella está aquí abajo», conmigo. Retrocedí y me arrodillé. Vi una larga cara con una sonrisa canina que se extendía de oreja a oreja. Piel humana, con un pelo marrón y áspero. Ojos grandes y amarillos. Se había acurrucado junto a Jackson, pero ahora me estaba mirando directamente a los ojos. Mostraba los dientes y babeaba. Justo como siempre lo hacía antes de morder un delicioso bocadillo. Abrió bien la boca, y un sonido horrible salió de ella. Como el rumoreo de un estómago vacío, me soltó un par de sílabas. La chica más bonita quizás solo estaba feliz de verme. No sé. Pero algo le causó lanzarse de debajo de la cama. Saltó hacia mí con tal fuerza que me empujó fuera de la puerta. Papá la agarró del pelo y la arrastró de regreso mientras ella gruñía y aullaba. Mamá cerró la puerta, gritando que lo sujete. Fue un minuto completo de esos horribles ruidos y gritos. Alguien gritó de dolor. Ladridos y gruñidos. Cristales rompiéndose, y algo pesado golpeando un cuerpo delgado.
En un momento, pensé que la puerta estaba a punto de ceder y romperse. A medida que los sonidos se calmaban, puse mi mano en la puerta. Escuché una tos al otro lado. Giré el pomo mientras escuchaba a mi mamá del otro lado. Estaba tranquila. Incómodamente tranquila. No entres, dijo. Llama a la policía, pero mamá, ve abajo, y. Llama a la policía. Diles que ha habido un accidente, así que lo hice. Vino la policía, luego una ambulancia. Tuvieron que llevar a mi papá. Algo le había mordido 2 dedos y le había rasguñado uno de los ojos. Intentaron salvarlo en la cirugía, pero terminó perdiéndolo. Mamá recibió una profunda mordida en la muñeca, pero nada que unas cuantas puntadas no pudieran arreglar. Solo vi las secuelas al pasar, pero mi habitación se había convertido en una carnicería. La mamá de Jackson vino más tarde para cuidarnos. Tuvieron que arrastrarlo fuera de allí. Nunca me atreví a preguntarle qué vio, y él nunca tuvo el estómago para decírmelo. Se había quedado allí abajo durante todo el incidente. Lo único que pudo decir con certeza fue que Jessie se escapó. Pasó por la ventana. Intenté consolarlo lo mejor que pude. Quizás no era ella, le dije. Quizás era un ladrón, él negó con la cabeza. Ella todavía tenía el pasador mirando hacia atrás en esa noche, han pasado casi 20 años. La vida sigue, pero mi papá aún tiene las cicatrices. Mi mamá también, pero las esconde bien. Nunca entendieron lo que pasó. Se han estado diciendo que fue un animal salvaje, y que era solo demasiado oscuro para entenderlo, pero es imposible que aún crean eso. Deben haberla visto. Pero somos el tipo de familia que no habla de esas cosas. Hablamos de bodas, aniversarios y regalos de cumpleaños. O si nos sentimos charlatanes, papá menciona lo que está pasando con los Broncos. Es originario de Denver. Terminamos mudándonos allí una vez que llegó la recesión. Jackson y yo nos hemos mantenido en contacto a lo largo de los años, pero nuestras reuniones ocasionales se delegaban a chats anuales por Facebook. Por eso estoy escribiendo esto. A principios de este año, Jackson se comunicó conmigo. No lo hace mucho. Realmente no me envió un mensaje, solo fue un enlace a una imagen. El último 4 de julio, hubo un pequeño evento en el centro de Hilltop. Hubo docenas de fotos de ello, desde un concurso de chili hasta una competencia de tractores. Pero una de esas fotos destacó más que las demás. La penúltima foto muestra al pastor local y a su esposa, ambos sosteniendo una cinta de predio. Pero si miras de cerca en la esquina izquierda del marco, ves a una mujer. Una mujer pequeña y hermosa, con largo cabello marrón y ojos amarillos impactantes. Y un pasador rosa, con un girasol azul.